Bueno, y alerta ha generado el aumento de circulación de la influenza H3N2, un subtipo del virus de la gripe que se caracteriza por rápida transmisión y también por causar síntomas más severos que otras variantes estacionales. Hasta el momento preocupa, eso sí, el colapso hospitalario que existe en el Reino Unido, lo que enciende las alarmas de lo que podría suceder en otros países. Bueno, para hablar sobre esto tomamos contacto con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la clínica Las Condes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Sabrina, ¿cómo están? Muy bien, bueno, preocupados con esta situación en Reino Unido. Bueno, ya hay un problema con la red hospitalaria también en algunos lugares, confinamiento en otros sectores también. Entonces, ahí partir preguntándote, ¿cuál es es un tipo de influenza? ¿Cuál es la diferencia con la que ya conocemos en nuestro país? A ver, no es un tipo distinto de Ah, influenza, ya, para aclararle a la comunidad. ya. Este es un virus que circula normalmente en el periodo invernal y que es un subtipo que se llama H3N2, así como circula el H1N1 y Mm. circula la influenza B, ¿cierto? Que son las tres cepas que tiene la vacuna y son las que se van actualizando cada invierno, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Ahora, ¿qué pasó? Que se adelantó en la estación un número importante de casos, y eso es porque el virus va presentando mutaciones pequeñas que le confieren aumento de la transmisibilidad y a veces le confieren, como en este caso, la capacidad de evadir el sistema inmune, los anticuerpos que ya tenemos formados por las vacunas anteriores o por cuando nos ha dado influenza. Y eso hace que sea muy importante estar vacunado para en protegernos en algo. Esta vacuna que se está colocando en el hemisferio norte ha sido de una eficacia de un 65% en evitar la influenza grave. Y también ahí es otra cosa importante que a mí me gusta reforzarle a mis pacientes, que cuando uno se vacuna, no es que no le vaya a dar la enfermedad, pero sí le va a Claro. dar más suave, le va a dar más leve. ¿Mm? Sí, eso es muy importante porque la gente suele confundirse con eso, ¿no? La idea es que sea más leve. Ahora, estás diciendo que de cierta forma, a ver, no puedo explicarlo como usted lo hace, pero como que quizás uno puede empezar a sentir más síntomas porque traspasa algunas, como no somos tan inmunes quizás como lo somos con el otro influenza, algo así lo que me estaba mencionando, ¿no? Ya, Exactamente. y eso Nuestro es, sistema inmune, ya. que tiene que eliminar el virus, es menos eficiente porque el virus puede evadir los anticuerpos que tenemos de antes. Ya, y eso significa que entonces los síntomas los sentiríamos más fuertes con este. Claro, el gran problema es que muchos pacientes, en vez de hacer una gripe, van a hacer una neumonía. Y esos pacientes son los Mm, más debilitados habitualmente, los adultos mayores, los pacientes con comorbilidades crónicas, los niños con enfermedades crónicas, las embarazadas, y es el grupo que más se hospitaliza y el que satura los hospitales, como está pasando hoy día en Inglaterra, con este subclado, ¿cierto? Que se le puso K, pero en realidad son mutaciones que ocurren todos los inviernos. Si no ocurrieran, no tendríamos que estarnos vacunando todo el tiempo. claro, claro, tiene sentido. Pero este se propaga de manera más rápida, ¿no? Exacto. Hay algunas mutaciones que son al azar, ¿cierto? Que le confieren al virus una manera más rápida de transmitirse entre las personas, y eso es porque logran cargas virales más altas en la Mm. zona respiratoria alta. ¿Ya? Y eso hace que la persona al estornudar, al llevárselo a las manos, va dejando más virus en ciertas partes, puede transmitirlo por gotitas al resto de las personas. Y es por eso que las medidas de prevención son las mismas que aprendimos durante toda la pandemia, ¿cierto? Que es el distanciamiento social, si estoy enfermo, se recomienda no enviar a las personas al trabajo o a los establecimientos educacionales cuando están con síntomas, y en caso de tener síntomas de gravedad, consultar rápidamente o precozmente a un servicio de urgencia, sobre todo en estos grupos que son de más riesgo, para evitar que la neumonía, si es que la hay, progrese con complicaciones. Claro. Y esto se traspasa a través de gotitas respiratorias, gotitas saliva, por así decirlo, ¿no? Claro, cuando nosotros conversamos, cuando estornudamos, cuando tosemos, emitimos unas gotitas que caen a 2 metros de nosotros, que se llaman las gotitas respiratorias, que es distinto de los aerosoles. Ya. Entonces, el contacto tiene que ser cercano. Ya, son esas gotitas que realmente a la vista no se ven, pero están pasando, ¿no? Sí, Ya. exactamente. ¿Y qué tan que se pudiera eventualmente ver este escenario reflejado en nuestro país? Normalmente uno ve, me acuerdo que en otras entrevistas, hablando de otros virus, ¿no? Uno a veces hace referencia de que uno ve lo que está pasando en el hemisferio norte y puede ser de cierta forma un espejo con lo que puede pasar en el hemisferio sur. ¿Este podría ser el caso?
Totalmente, porque el virus Ya. va a llegar en invierno, seguro, ¿ya? Pero nosotros, ahora que estamos en verano, en nuestro país, estamos más al aire libre, estamos menos Mm. hacinados. Igual la gente que viaja al hemisferio norte se contagia de influenza y vuelve enfermo, puede contagiar a algunas personas, pero no se va de esta situación que se da en el invierno y en el otoño, que es que estamos más juntos, estamos más encerrados, ventilamos menos los lugares y ahí es donde la transmisión se acelera en el fondo. Y eso es lo que genera un aumento de la incidencia y cuando tú ya tienes muchos casos, miles de casos, empiezan a aparecer más casos graves, como en cualquier enfermedad viral que se transmite eficientemente en la población. O sea, entonces, pero eventualmente podría pasar que las semanas más críticas se adelanten, no sean como en el invierno mismo que siempre conocemos que tenemos los pics, se podría ir adelantando cada vez más, porque yo me acuerdo que a fines del mes de octubre, donde ya el tiempo estaba un poquito mejor, estaba un poquito más soleado, tuvimos un repunte de casos importantes de influenza. Exactamente, es una muy buena observación. En Chile normalmente tenemos una estación de influenza que tiene dos alzas, ¿cierto? Una que es Mm. grande en invierno y habitualmente a finales de la primavera aparece una influenza que puede ser la B o puede ser la H3N2 como en este año fue en Chile, pero no tuvimos una influenza con mayor gravedad, ¿cierto? No obstante, el próximo año no tenemos cómo saber cuál va a circular predominantemente, por Claro. eso que la vacuna tiene tres cepas. Pero sí va a llegar, eso es un hecho. Y por eso que es tan importante que el gobierno monitoriza esto con un sistema de vigilancia centinela en los hospitales y va viendo cuando aumentan las neumonias y eso permite también adelantarse a las medidas de salud pública, las recomendaciones para la población y el Ministerio de Salud va a tener que definir si va a adelantar la vacunación el próximo año, por ejemplo. Y eso puede ser una medida importante para evitar lo que le está pasando a Europa, que Europa ahora en diciembre es como que nosotros estuviéramos en junio, ¿cierto? Igual es un mes Claro. ya que estamos ya llegando al invierno, ¿cierto? Entonces, si las personas no se vacunan, sobre todo las de más riesgo, tempranamente, apenas aparezca la campaña de influenza, es las que tienen más riesgo. Hiciste un punto que me parece relevante. Dijiste que las personas que vienen de viaje, claro, traen el virus. Con este escenario que ahora cada vez está haciendo más fácil, por así decirlo, viajar y hay cada vez más vuelos para llegar de un país a otro, eso también ha hecho que se acelere también la llegada de los virus, me imagino, y que eventualmente se vaya cambiando un poco los escenarios o las estacionalidades, por así decirlo, de los picos de virus en un país. Exactamente, por eso que los Ya. infectólogos ahora estamos teniendo más trabajo todo el tiempo, porque Eso es bueno también. la pandemia fue el ejemplo mejor, porque tuviste que en pocas semanas el virus estaba en todo el mundo. Claro. Como se transmitía eficientemente, lo mismo puede pasar con otros virus. Por eso que siempre se hace vigilancia de enfermedades que pueden ser graves, porque Mm, no es lo mismo que un virus sea más transmisible a que dé enfermedad más grave. claro. ¿Ya? Entonces, claro, se puede dar el azar de las mutaciones que justo se produzca, como puede ocurrir en una gripe aviar, por ejemplo, que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Y ese es el gran evento que se vigila Mm. siempre, pero también se vigila la influenza estacional, ¿cierto? Que puede tener estas mutaciones pequeñas que sí dan aumento de casos cuando la población no está prevenida en cuanto a sus comportamientos y en cuanto a la vacunación. Y es importante reforzar esto antes del invierno porque hoy día hay muchos en redes sociales, hay mucha gente opinando, antivacunas, qué sé yo. Sí. Las mismas pacientes preguntan, doctores, que yo me puse la vacuna de influenza el año pasado y me enfermé todo el invierno. Entonces yo digo que probablemente no fue influenza, o si uno de esos fue influenza, Ah, te dio claro. leve y no te tuviste que hospitalizar. Entonces hay que sacar esos mitos, esas creencias Mm. que la influenza enferma, puede dar unos síntomas adversos un día, 2 días, y ya, porque es un virus inactivado, pues no tiene capacidad de producir la enfermedad. ¿Ya? Pero sí nos protege en un 50% de enfermarnos y en habitualmente un 60, un 70% de que si nos enfermamos tengamos un cuadro grave, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo. Y en el caso de este, el H3N2, ¿la vacuna sirve? Sí, la vacuna que está colocando el hemisferio norte, que no es la misma que colocamos nosotros en Ah, nuestra otoño, se ha demostrado que protege. Claro, no protege un 100% ni un 80%, protege un 60% de enfermar gravemente si te da influenza estando vacunado. o Ya lo sea, que es muy bueno eso significaría que para si una se vacuna. llega a pesquisar la presencia de este en nuestro país, habría que comprar de esas vacunas y traerlas y incorporarlas también en la campaña de vacunación. Claro, la Organización Mundial de la Salud actualiza cada semestre ¿Ya? qué cepa del virus tiene que contener la vacuna. Por lo tanto, la que Mm, nosotros vamos a tener
marzo probablemente se va a definir 2 o 3 meses antes cuáles van a ser las cepas que van a tener, y van a ser precisamente las que circularon mayormente en el hemisferio norte, a finales de la estación de invierno y primavera. Y con eso Mira. nosotros partimos la vacunación. Ahora, para nosotros como país templado, es más fácil planificar de cierta manera cuándo va a circular más influenza, porque estamos esperando el invierno, ¿cierto? Claro. En los países tropicales y subtropicales, el virus de influenza puede circular todo el año y pueden tener del hemisferio norte al hemisferio sur. Para ellos es más difícil hacer una planificación, y a veces puede tocarte que circule un virus que no estaba en la vacuna, ¿ya? Cosa que a nosotros normalmente no nos ocurre. ¿Ya? Pero sí, uno de estos tres que yo te mencioné cuando comenzamos, probablemente va a predominar durante la primera estación del invierno, y van a circular las otras en menor grado. Mira, voy a sonar muy ignorante, pero no tenía idea que las cepas iban cambiando en la vacuna de la influenza. Me imaginaba que era el mismo todos los años. O sea, hay un análisis previo que se hace para ver qué componentes, asumo yo, se van a poner en la vacuna de la influenza de cada año. Va cambiando, va variando. Exactamente. Mira. Incluso después de la pandemia COVID, ¿Ya? antes las vacunas podían tener hasta 4 virus, hoy día se ha visto que con Mira. 3 es suficiente. Entonces la vacuna trivalente es suficiente hasta ahora para prevenir la enfermedad grave por influenza. Mira. ¿Y la llegada del H3N2 a nuestro país podría ser en una gran proporción, en una menor proporción, o es difícil anticiparse a ese escenario? Es difícil, pero probablemente si es más transmisible que las otras cepas, va a predominar. ¿Ya? Ya. Es lo que pasa con el COVID, ¿cierto? Cuando empiezan a aparecer las nuevas cepas que son más transmisibles, desplazan rápidamente a las otras, porque son más eficientes. Hay una competencia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que precisamente vigila el Ministerio, y ellos están subtificando todas las semanas los virus de influenza que están circulando en el país. Y para eso, los hospitales envían las cepas de virus de influenza todas las semanas al Instituto de Salud Pública, y eso se hace un reporte y se está comunicando al clínico, que somos los que atendemos a los pacientes, para estar alerta de esa situación. Ahora, con lo que está pasando en el Reino Unido, hay una situación hospitalaria bien tensa también, personas también que ya tienen que utilizar mascarillas, hay confinamiento en algunos puntos también. Ya ha surgido la duda de si eventualmente podría ser el inicio de una nueva pandemia. ¿Ves que puede ser un escenario posible o es muy pronto también para definir eso? Yo lo desmentiría eso Ya. absolutamente, porque no son comparables, ¿cierto? Esta es una mutación que le confirió una ventaja al virus para transmitirse más eficientemente, evadir un poco el sistema inmune, no completamente. Por lo tanto, lo que preocupa es que, claro, se pueden saturar los sistemas de salud, se pueden quedar con pocas camas, porque normalmente en algunos países las campañas no vacunan toda la población, ¿cierto? Entonces Claro. la población que no está vacunada, ahí el virus se transmite muy eficientemente y se pueden enfermar, como lo vemos en los colegios, en tus cursos enteros, en el trabajo de todas las personas que trabajan en la oficina, y esas personas llevan el virus a la casa donde están los adultos mayores, las personas enfermas crónicas, y ahí empiezan a aparecer los casos graves. Ahora, para evitar que se agraven estas situaciones, me imagino que el aprendizaje que tuvimos todos en la pandemia es una herramienta bastante útil, ¿no? Para que no se esparza más de lo que podría eventualmente esparcir. Ya tenemos más conocimiento de cómo manejar la situación, los protocolos, utilizar mascarilla. Eso también me imagino que ayuda a evitar que se siga propagando en gran cantidad, ¿no?, los virus, ¿no? Exactamente, yo creo que es algo que aprendimos todos a reforzar con mayor importancia estas medidas que son adicionales a la vacuna, ¿cierto? Pero finalmente son las más importantes. Claro. Siempre que hay un brote, una epidemia, lo que uno tiene que tratar de hacer a nivel de salud pública es enlentecer la transmisión del agente infeccioso, ¿ya? Y eso lo logramos con todas estas medidas que uno puede hacer, ¿cierto? Con la higiene de manos, con el usar mascarilla en lugares públicos, y también con quedarse en la casa si uno está enfermo, ¿cierto? Y en torno a la campaña de vacunación, ¿cuándo es que se define finalmente para ver si es que hay que adelantarla o no, especialmente y eventualmente con la llegada del H3N2? ¿Cómo se hace ese análisis? Bueno, eso es algo que se está haciendo en el verano, ¿cierto? Ya. Se está haciendo en el verano, se está viendo precisamente lo que está pasando en el hemisferio norte, y el Ministerio tiene que tomar una decisión bien precozmente, o sea, en el primer trimestre del año que viene. ¿Ya? Y lo veremos en el fondo de acuerdo a cómo se vaya comportando la campaña de influenza en otros países también. ¿Ves que nuestro país está bastante avanzado para hacer frente a estas situaciones?
Bueno, el manejo de la pandemia lo demostró. El Sí. país estuvo a la altura del desafío. Era un agente infeccioso desconocido. La influenza es un agente conocido. Tenemos un robusto sistema de vigilancia por Mm. parte del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública, lo que nos permite adelantarnos muchas veces a detectar cuándo comienzan a aumentar los casos de gripe y los casos de neumonía grave. Y eso permite tomar decisiones más rápidas al Ministerio, como por ejemplo sería una suspensión de clases o una prolongación del adelantamiento de las vacaciones de invierno, ¿cierto? Que lo hemos visto en algunos años, o el extremo que fue en COVID, ¿cierto? En 19, que fueron las cuarentenas de la población. Pero eso sería muy extraño que tuviéramos que llegar a ese punto, porque como te digo, no es comparable la pandemia de COVID con una cepa de influenza, con una mutación que hace que haya una mayor transmisibilidad. Claro, pero siempre hay que mantener las medidas de autocuidado, ¿no? Y también seguir la campaña de vacunación que establezca el gobierno, ¿no? Doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica de Las Condes, muchísimas gracias por esclarecer estas dudas con nosotros a esta hora. De nada, que estén muy bien. Que esté muy bien, hasta luego.